Bueno, hoy queremos compartir también con nuestra audiencia Factor Clave estos números que ya estuvieron adelantando y entender un poquitito cómo es que funciona. Primero, preguntar, director, ¿de dónde salen estos datos que estuvo compartiendo el INE con respecto a la informalidad en Paraguay? Son el resultado de la encuesta permanente a hogares continua, que como la gente sabe se realiza durante todo el año con cortes trimestrales. Llegamos a 4.000 hogares por trimestre y el último trimestre de cada año se aumenta la muestra para completar 21.000. En este caso, lo que estamos publicando son datos de la fuerza de trabajo, concretamente en lo que tiene que ver con informalidad. Bueno, me gustaría empezar con este número que encontraron: 6 de cada 10 trabajadores prácticamente hoy se encuentra en el sector informal. ¿Qué significa esto, director? Sí, en primer lugar sería bueno precisar lo que entendemos por informalidad. Seguimos la recomendación metodológica de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que para que sea considerada una persona informal, si es que es independiente, es una persona que no tiene RUC. Y si es que es una persona dependiente, debe pagar o debe tributar, debe aportar a una caja de jubilaciones. Si no se dan estas condiciones, entonces las personas están en informalidad. Como muy bien ya adelantaba Gladys, 6 de cada 10 paraguayos ocupados están en la informalidad. En términos absolutos, esto representa una cifra de alrededor de 1.847.000 personas que están ocupadas sacando todo lo que tenga que ver con la actividad no agropecuaria. También hicimos un balance, una comparación entre hombres y mujeres. Y las mujeres están trabajando más en la informalidad. De cada 100 mujeres ocupadas, 65 están en la informalidad y de cada 100 varones, 61 está en la informalidad. Por franja etaria, los más informales o los que trabajan en la informalidad mayoritariamente son el grupo etario de 15 a 19 años de edad, que representan prácticamente en un 90% están en la informalidad. Aquellos que están en la edad también adulta o los adultos mayores, los mayores de 65 años que están ocupados están en un 70% en la informalidad. Y los niveles más bajos por nivel etario están entre los 40 y 44 años de edad, en torno a un 52%. También vimos cómo está la informalidad con respecto a los años de estudio que tiene el trabajador. Director, antes de entrar en detalle en esa parte, lo que significa entonces que la informalidad afecta principalmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores. ¿Podemos dar así como conclusión claro, esa línea? Totalmente, y el desafío del primer empleo, ¿verdad? Que si se da en una persona joven, también generalmente se da en el marco de la informalidad. Bueno, y esto que decías, ¿cuál es la relación que hay entre el nivel de estudio y la formalidad o informalidad en la que trabaja una persona? Sí, cuando más años de estudios tiene, menos informalidad, digamos que o está menos en la informalidad. Y justamente analizábamos nosotros que los que tienen 13 a 18 años de edad, 13 a 18 años de estudio, digo bien, están en torno a un 39,1% de informalidad. Y esto aumenta a un 86% de informalidad para aquellos ocupados que tienen de 1 a 6 años de estudio. Muy interesante. Y si hacemos esa comparación entre los trabajadores de las zonas rurales y de las zonas urbanas, ¿encontramos diferencia también? Sí, por supuesto que sí. En el caso de las zonas, a ver un poquito, según el área de residencia, ¿verdad? La población ocupada no agropecuaria que vive en áreas rurales es la más afectada por la informalidad. Así, en el año 2022, aproximadamente 8 de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias son informales en el área rural.
Sin embargo, en el área urbana, de cada 10 ocupados no agropecuarios, 6 son informales. Siempre afecta más al área rural en un 80%. Director, hace un momento mostrábamos en pantalla, ahí está un resumen de todo esto que nos estás explicando, director, pero también sí, hay algo interesante. ¿Cuáles son los rubros más afectados por la informalidad? ¿En qué trabajan esas personas que hoy se encuentran empleándose de manera informal? Las actividades con mayor participación de ocupados informales para el año 2022 son principalmente la construcción, que tiene a un 82,6% de su fuerza de trabajo en la informalidad, el comercio, restaurantes y hoteles en torno a un 69,5%, las industrias manufactureras en torno a un 55,7% de informalidad, y por el contrario tienen una baja participación en finanzas, seguros e inmuebles en torno al 41% de informalidad. Bueno, y hace un momento también compartíamos, y ahora vamos a poner otra vez en pantalla un cuadro del INE que habla de zonas distintas de nuestro país y dice UPMS. ¿Podría por favor explicarnos, director, qué indican estas cifras y esta abreviación que vemos en este cuadro? No veo muy claramente el... A ver un poquito, estoy grabando. Ok. Estas son las muestras. Cuando hablamos de UPMs, estamos hablando de unidades primarias de muestreo, que son una agrupación de, en la zona rural de 60 viviendas y en las zonas urbanas de 40. Entonces, lo que vemos ahí es la síntesis del trabajo que se da, de la distribución de las muestras básicamente. Por ejemplo, en Asunción tuvimos 44 unidades primarias de muestreo y visitamos 528 viviendas. Fueron todas urbanas porque Asunción prácticamente ya no tienen áreas rurales, y claro, así cada uno de los departamentos. Bueno, y finalmente, cuando hablamos de esa situación de personas en situación vulnerable, valga la repetición, personas en pobreza, ahí vemos también un mayor componente de lo que es el trabajo informal, o también encuentran personas que están en la franja de pobreza pero se encuentran en la formalidad. Sí, estudiamos según la condición de pobreza de las personas que están actualmente en la informalidad. El grupo, digamos, de las personas ocupadas no agropecuarias, 341.000 personas son pobres, y son pobres informales. Entonces, el grupo de ocupados informales que está en pobreza es un grupo aproximadamente de 308.000 personas, me corrijo, 308.000 personas. Son pobres y están en la informalidad.